Muy buenos días, hermanas y hermanos. Que la gracia y el amor de Jesús, el Señor, estén siempre con ustedes. Hoy es domingo 22 de abril, cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor. Primera lectura, Hechos capítulo 4. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Hermanas, hermanos, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te doy gracias, pues me escuchaste, y fuiste para mí la salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te alabo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Segunda lectura. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que, cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Hermanas, hermanos, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo Evangelio. San Juan capítulo 10. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas.
Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla, y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Hermanas, hermanos, esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este día dedicado a ese pastoreo de Jesús, vamos a mirar algunos elementos en estas lecturas muy hermosas, lecturas especiales que nos llaman a vivir la alegría de sentirnos hijos de Dios, de sentirnos salvados, de sentirnos comprometidos con el amor que Dios ha derramado en nuestras vidas. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta, hermanas y hermanos, es el fundamento de nuestra vida. Y ese fundamento es el amor. Nos dice la segunda lectura el apóstol San Juan con una ternura propia de un hombre que conoce profundamente el amor. Dice, mira cuánto amor nos ha tenido el Padre. No solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Y esto, hermanas y hermanos, es fundamental. El problema en nuestras vidas no es la realidad, sino cómo nosotros entendemos e interpretamos la realidad. De tal forma que el mundo no está formado por lo que yo soy de verdad, por lo que yo vivo, por lo que yo tengo de verdad, sino por cómo yo me siento. Y por eso, a pesar de Dios habernos dado tantas bendiciones en la vida, muchas veces nos sentimos mal. A pesar de Dios haber mostrado todo el amor, a nosotros nos sentimos desamparados. Y hoy en día el buen pastor lo que quiere es decirnos esto: tú eres alguien especial para Dios, tú eres alguien especial para mí. Y Dios quiere en este día que tú y yo nos sintamos hijos de Dios. Nos sintamos en ese proceso en el cual nos va a decir el apóstol, vamos a ser como Él. Lo veremos tal cual es. Este camino entonces en el que nosotros vamos haciéndonos semejantes a Dios va a necesitar pasar por muchas pruebas, va a necesitar pasar por muchas dificultades. Por eso el apóstol dice, si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Y aquí está un elemento clave. ¿Cómo nosotros vamos a tener dificultades? ¿Cómo vamos a tener problemas? ¿Cómo vamos a tener persecuciones? ¿Cómo vamos a tener falta de aceptación de muchos hermanos, de muchas personas? Fuera y dentro de nuestra iglesia, fuera y dentro de nuestra familia. Y nos vamos a ver muchas veces heridos por muchas situaciones que nosotros no entendemos. Y nosotros decimos, pero si en la iglesia del Señor deberíamos tratarnos con más amor, deberíamos tratarnos con más bondad, con más ternura, con más cariño, con menos resabio de unos con otros, con menos envidia. Deberíamos vivir una solidaridad, una unión, una libertad, la libertad de los hijos de Dios. Pero muchas veces no es así. Y es importante que nosotros sepamos esto, que si no se le ha reconocido a Cristo, también a nosotros se nos va a hacer difícil ser reconocido. Porque el mundo también quiere penetrar dentro de nuestra fe, quiere vivir, quiere entrar a hacer daño, a poner división, a crear barreras entre nosotros mismos. Por eso, el apóstol nos va a mostrar esto. Que nosotros vayamos viviendo como lo que verdaderamente somos, hijos de Dios. Y que nos dice entonces que no se ha manifestado Jesús totalmente como es, pero que al final, cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él.
Este camino que tenemos que hacer es un camino de compromiso, es un camino de amor, es un camino de crecimiento. Hermanas y hermanos, si no nos dedicamos, no podremos vivir esta experiencia. Por eso, este día, el apóstol nos está diciendo también a nosotros que vivamos ese amor, que vivamos ese ser hijos e hijas de Dios, que nosotros superemos todas las barreras, todas las dificultades. ¿Por qué? Porque nos va a decir también el Salmo responsorial: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Situémonos en este sentido, hermanas y hermanos. ¿Quién tiene la mayor autoridad en materia de construcción que los constructores? Y si los constructores de este mundo rechazan la piedra angular es una que se colocaba para dar como la visión hacia dónde y desde dónde debía partir toda la construcción. Esta piedra angular era la que iba a ser como el centro de esa construcción. Y si entonces los constructores rechazan a esa piedra angular, rechazan a ese Cristo, es algo muy natural que entonces nosotros nos sintamos rechazados. Pero esa piedra angular que esos constructores han rechazado es la que Dios ha hecho por su misericordia y por su amor la piedra fundamental sobre la que se va a edificar este gran edificio, el edificio de la fe. Y es importante que tú y yo sintamos cómo nuestra vida se tiene que cimentar sobre la palabra de Cristo, sobre la verdad de Cristo, sobre el amor de Cristo, que no tiene barreras, que no tiene fronteras, que no tiene límites, sino que es un amor que traspasa las distancias, que traspasa el odio, el rencor, la envidia, que traspasa todo dolor, que es capaz de llegar hasta lo más profundo de nuestra humanidad. Por eso, esta bendición de Dios debe ser vivida y recibida a nosotros bajo esta experiencia tan especial del buen pastor. Y esta experiencia del buen pastor entonces nos sitúa en algo muy importante. Si hay un buen pastor, es porque también hay malos pastores. No solamente es el ejercicio de pastorear, sino que en ese ejercicio de pastorear pueden haber actitudes que lleven a aquellos que son las ovejas a actitudes diferentes. ¿Cuál es la característica del buen pastor y cuál va a ser la característica del mal pastor? Jesús da alguna cuando Él dice las actitudes, las acciones propias del mal pastor, del asalariado. Pues es aquel que huye, es aquel que no se compromete, es aquel que abandona las ovejas, es aquel que solamente está por lo que le pagan, por sus propios beneficios. El buen pastor da la vida por las ovejas. Y estas acciones del buen pastor, nosotros las tenemos aseguradas en Jesús. Ahora, una cosa muy importante, ¿cuál es el efecto que tiene este buen pastor sobre las ovejas? Y vamos a ver que son contrarias al efecto que crea en las ovejas los asalariados. Primero, el buen pastor da la vida por las ovejas y al dar la vida se desprende y al dar la vida enseña a las ovejas una actitud muy importante, la actitud del desprendimiento, la actitud de la donación, la actitud del compromiso, la actitud de la alteridad. Alteridad quiere decir de alter, de el otro, la actitud solidaria con el otro, con la necesidad del otro. El asalariado es egoísta, el asalariado quiere las cosas para sí, lo primero que te dice es cuánto me van a pagar, cuánto voy a ganar. Entonces el asalariado enseña a los discípulos esta misma actitud. Y entonces los discípulos de los asalariados van a ser personas egoístas, que no quieren compartir con los demás, que quieren que para ellos sea todo y para el otro nada. Esa actitud en la cual los discípulos van a vivir las enseñanzas del buen pastor y del asalariado, es importante que la sepamos.
Porque nosotros también a la vez vamos a ser invitados a ser pastores. Y entonces nosotros podemos tomar las dos actitudes, o ser buenos pastores o ser asalariados. Y entonces el asalariado se identifica muy claramente, porque no es alguien que se entrega de verdad por las ovejas, sino que vive su fe, vive su pastoreo como buscando un beneficio personal. Y es clarísimo y podemos verlo. Por eso la segunda actitud es que cuando alguien se entrega, alguien se dona, esa donación tiene fruto, tiene un efecto en los demás. De tal forma que si yo te doy algo a ti, eso va a tener un resultado. Ahora, si yo no te doy nada, pues no va a tener resultado. Y eso es lo que sucede. El buen pastor se dona y esa donación hace que aquella persona crezca, aquella persona tenga algo con que desarrollarse. Y este desarrollo le da la libertad, le da la autonomía, porque al darle a ese discípulo le está dando la posibilidad de crecer, de ser el mismo, de desarrollarse. La acción del asalariado sobre los discípulos es una actitud en la cual el discípulo no recibe nada. Y como no recibe, lo que hace es reproducir lo mismo que tiene. De tal forma que el discípulo del asalariado no se desarrolla, no crece, se mantiene en la misma oscuridad, en el mismo egoísmo, en la misma tiniebla que el asalariado lo encontró. En cambio, al donarse, el buen pastor hace desarrollar a aquel que es su discípulo. El asalariado entonces cada día, ¿qué es lo que quiere? Menos compromiso, porque mientras más ovejas tienes, más tendrás que trabajar. Así es que el asalariado, dale pocas ovejas, el asalariado lo que quiere es poco trabajo y que tú le des su pago. El buen pastor lo que quiere es que crezca y mientras más ovejas tiene, pues más va a desear y también va más a necesitar que aquel discípulo crezca y se haga pastor él también, y se haga buen pastor con las ovejas y pueda cooperar también con él. Si nos damos cuenta, el asalariado no tiene esa intención. De tal forma que el asalariado, por un lado, no quiere que haya muchos discípulos, pero tampoco que esos discípulos se multipliquen, se liberen y hagan una nueva vida. ¿Por qué? Porque el asalariado no quiere compartir su salario, no quiere compartir sus ganancias, no quiere compartir sus beneficios. Entonces, el asalariado no va a permitir que crezcan los líderes en su grupo. El buen pastor hace que crezcan líderes en su grupo, personas que vayan liberándose, personas que vayan sanándose, personas que vayan creciendo, que vayan brindando el amor, pero desinteresadamente. El asalariado crea líderes, pero son unos líderes parecidos a él. Son unos líderes que van a mirar simple y llanamente el interés que pueden conseguir. El buen pastor se reproduce en amor, en la humanidad, hacia los demás. Ahora, hermanas y hermanos, los buenos pastores no serán muchos, pero sí se notan en la distancia. Por ejemplo, cuando escuchamos hablar de la Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta, nos damos cuenta de esto. Es una mujer que fue, pues, una buena pastora, una mujer que se multiplicó, se entregó y ateos, agnósticos, cristianos, musulmanes, budistas, digamos diversas entidades religiosas, políticas, ideológicas, la reconocen como una mujer muy especial, que se multiplicó en bondad en los demás. Y este es el modelo que Jesús nos presenta. Jesús, eso es lo que nos quiere decir. Yo soy el buen pastor. Ahora, hermanas y hermanos, hay como 3 actitudes que el buen pastor va a realizar con sus discípulos. Lo primero es la enseñanza. La enseñanza es fundamental.
un buen pastor que no enseña no puede ser buen pastor. ¿Por qué? Porque el buen pastor tiene que comunicar un contenido. Y por eso vemos a Jesús presentando las bienaventuranzas, por eso vemos a Jesús presentando las enseñanzas en torno al discipulado, en torno a la ley, en torno a las parábolas, a lo que es realmente el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesús va a ir enseñando en cada una de sus acciones. Por eso, el buen pastor tiene un contenido. Por eso, hermanas y hermanos, ese contenido es la primera clave. Cuando el buen pastor le exige a sus discípulos formación, preparación, estudio, esfuerzo. No puede haber un buen pastor que te diga, sí, muy bien, no te comprometas con nada, no tienes que crecer nada, no tienes que leer nada, está muy bien, así como vas, está muy bien. Ese no es buen pastor. El buen pastor te va a exigir, va a querer que tú te desarrolles, va a querer que tú investigues, va a querer que tú crezcas, va a querer que tú leas la palabra, va a querer que tú hagas el curso de la catequesis, va a querer que tú profundices, que si puedes hacer un curso de teología lo hagas. Un buen pastor que simplemente le da doctrinas, leyes, reglas, normas a sus discípulos, por más que usted mire, no es buen pastor. Jesús dio contenido y el buen pastor da contenido. Lo segundo que vemos es la advertencia. Los malos pastores, los asalariados, simplemente corrigen después de y castigan y no preparan, no advierten a sus discípulos. No le advierten verdaderamente, no es crear el miedo en ellos, es impulsarlo, pero hacerle ver a ellos el peligro que puede haber, el peligro que pueden correr, el peligro en el cual están. Si nosotros queremos identificar un buen pastor, en nuestra iglesia tenemos que ver si ese pastor de verdad está ayudando a ese pueblo a que vea el peligro en el cual está, no condenando, no simplemente como denunciando, no, es trabajando ese pueblo, preparándolo para que vea lo que puede venir de verdad. Y en ese sentido, ese compromiso lleva tiempo, lleva esfuerzo y lleva dedicación. Lo tercero que quiero que miremos es, el buen pastor no te va a adornar para que tú no te sientas mal. Si vemos a Jesús, ¿cómo le dice a Pedro, a su gran discípulo? Le dice Satanás en un momento, tentador, apártate de mí, no piensas como Dios. Jesús es duro con sus discípulos, con sus ovejas. Este buen pastor no es simplemente palabras bonitas. Él sabe decirle la verdad. Él nos dice la verdad para que nosotros no nos engañemos. Jesús te conoce a ti, me conoce a mí, y en nuestra cara nos está diciendo, denunciándonos nuestro propio mal, nuestro propio pecado. Y ese Jesús, ¿por qué lo hace? Porque al presentarnos la verdad en nosotros podemos de verdad mirarnos como realmente somos, lo que estamos haciendo con nuestra vida y cómo entonces nos volvemos a Él. Él que nos espera con misericordia. El buen pastor tiene una voz especial. Y esa voz especial es conocida por los discípulos. Y enseña también a tener una voz para aquellos que quieren seguir ese camino. Hermanas y hermanos, si nosotros nos damos cuenta, muchos pastores que vemos en nuestra sociedad, usted como que oye uno y como que se los oyera a todos. Y no es así. Cada pastor debe tener su voz propia, porque esa voz viene del ser propio de cada uno, pero de la experiencia propia que debe tener de Dios. Nosotros identificamos que todos los seres humanos tenemos voces diferentes. A lo más alguna persona se parece un poco a otro, o a lo más la mamá y la hija se parecen mucho, pero si nos detenemos a mirar, a escuchar de verdad, vamos a notar las diferencias, por edad o por alguna otra situación.
pero nosotros tenemos que desarrollar nuestra propia voz. Y tú como discípulo, que eres también pastor de ovejas en tu casa, en tu familia, en tu vida, aquel que se encuentra contigo, que experimente esa voz propia, auténtica, esa voz que dice: de verdad he tenido una experiencia de Dios. Hay que sospechar un poco de aquellas voces que son prácticamente igual a otra y a otra y a otra. ¿Por qué? Pues porque no se trata de eso. No se trata de que yo imite un tono de voz, de que yo imite una manera de comunicar. No. Se trata de desarrollar mi propia voz, de desarrollar mi propia palabra, porque eso significa que he vivido mi propia experiencia de Dios. Hermanas y hermanos, vamos a orar en nuestra vida para que cada día el Señor nos envíe más pastores buenos, auténticos, para que nosotros como pastores en nuestra iglesia, en nuestra vida, podamos vivir con autenticidad nuestra entrega. Señor Jesús, te quiero presentar también a tantas personas que sufren, tanta gente que se encuentra desamparada, tantos niños, Señor, que están siendo maltratados. Este mundo, Jesús, envuelto en violencia, en desolación, en muerte, en angustias, en guerras. Te presento, Señor, en este día a todos tus hijos que se encuentran como ovejas sin pastor, que no saben a quién van a clamar, que no saben a dónde ir. Ven, Jesús, con tu misericordia, derrámate grande y poderoso sobre cada uno de nosotros, que podamos tener compasión con los hermanos que sufren, que podamos romper las barreras del tiempo y la distancia, que podamos cambiar ese corazón duro que tenemos, que podamos transformar los corazones por corazones mansos, humildes, entregados, que podamos vivir verdaderamente, Señor, tu palabra, tu luz, tu gracia en nuestras vidas. Ven a liberarnos, Señor, ven a sanarnos, ven a protegernos, ven a darnos esa paz que necesitamos en nuestro corazón. Ven, Señor, con tus palabras, con tu voz, con tu ser, a decirnos: creo en ti, sé que eres un hijo de Dios y sé que debes vivir así. Debes liberarte de las cadenas, de las ataduras, de la muerte y de la desolación. Ven, Señor Jesús, para que nosotros podamos sentir ese calor, esa palabra que viene a nuestro interior a darnos la gracia vivificante y vivificadora, que viene a alimentarnos con esa Santa Eucaristía, que viene a darnos fuerza, que viene a iluminar nuestra vida, nuestro ser, nuestra mente y nuestras palabras. Ven, Señor Jesús, a alimentar nuestro corazón con tu gracia, con tu perdón. Ven, Señor, a llenar de luz, a bañar de paz nuestro ser. Ven, Señor, a transformar nuestra vida con toda la verdad que tú posees. Ven, buen pastor, a guiarnos con tu cayado por lugares de pastos frescos. Ven, buen pastor, a cargarnos sobre tus hombros, nosotros ovejas heridas. Ven, Señor Jesús, a ser una comunidad de hermanos que verdaderamente se entreguen unos a otros. Ven, Señor Jesús, a limpiar nuestros corazones. Aliméntanos, Señor, con tu palabra. Danos una nueva vida, que podamos amarnos verdaderamente y vivir como hijos tuyos. Tú que vives y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén.